El trabajo que presentamos hoy es Analítica de negocios en la gestión de vuelos gubernamentales, una revisión sistemática de la literatura. Los autores pertenecemos al Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Nuestra exposición va a seguir el siguiente orden: introducción, revisión sistemática de la literatura, resultados y conclusiones. Inicialmente vamos a definir el concepto de inteligencia y analítica de negocios como el conjunto de métodos, procedimientos y tecnologías que permiten descubrir información y o conocimiento a partir de análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo que apoyen y favorezcan la toma de decisiones. El caso bajo estudio es la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación en la provincia de San Juan. Se encarga de gestionar los vuelos realizados con las aeronaves de la provincia, ya sean aviones o helicópteros, para dar servicio a la comunidad. Los vuelos pueden ser con fines oficiales, sanitarios o de fumigación. En la asignación de recursos, esto es fundamental considerar la urgencia y la prioridad de los vuelos, que en orden decreciente son sanitarios, oficiales y de fumigación. La dirección presenta actualmente la necesidad de administrar eficientemente los recursos, tanto humanos como materiales y financieros, para la planificación de vuelos, licencias y capacitaciones de pilotos, el mantenimiento interno y externo de las aeronaves, para así lograr que la asignación de los recursos sea más productiva y eficiente. Un punto de partida para generar propuestas ante la problemática planteada es investigar sobre antecedentes de trabajos realizados dentro del ámbito aeronáutico gubernamental. Este trabajo tiene como objetivo identificar y analizar las publicaciones encontradas en el área en relación a inteligencia y analítica de negocios que surgieron de la aplicación de una revisión sistemática de la literatura. El proceso general de revisión sistemática se refleja en este diagrama de actividades. Primero se debe identificar las preguntas de investigación, luego elegir las bibliotecas digitales en las que se realizará la búsqueda, identificar las palabras, vocablos y sinónimos para definir los strings de búsqueda, definir los criterios de inclusión y exclusión para el proceso de selección, realizar el proceso de búsqueda y selección de artículos siguiendo los criterios establecidos, realizar la extracción de datos y su clasificación, y finalmente analizar los hallazgos para contestar las preguntas de investigación. Se identificaron 5 preguntas de investigación. La primera: ¿los datos que se usan para el análisis, qué origen tienen? ¿Incluyen datos provenientes de redes sociales? ¿Qué tipos de datos son? La segunda: ¿qué algoritmos, métodos o técnicas fueron utilizados? La tercera: ¿cuáles son los tipos de resultados que presentan los estudios encontrados? La cuarta: ¿presentan resultados de aplicar técnicas o recursos para la descripción o visualización de la información? ¿Cuáles? Y la quinta: ¿se especifica alguna herramienta, software de análisis y procesamiento de datos? ¿Cuáles? Las bibliotecas digitales que se consideraron fueron Scopus, ScienceDirect, IEEE y ACM. En la definición del string de búsqueda se realizó una lectura previa de algunos artículos relacionados a la temática, a fin de descubrir distintos términos equivalentes de las palabras semillas. Las palabras involucradas en la cadena de búsqueda usadas son las que se muestran en la diapositiva. El string de búsqueda fue diferente para cada biblioteca, ya que cada una tiene su propia lógica y estructura. Antes de proceder a la búsqueda y selección de trabajos, se definieron los criterios de inclusión y exclusión mostrados en esta diapositiva. En cuanto a las reglas de decisión, se siguieron las propuestas por Petersen y otros. Los revisores fuimos los 4 autores de este trabajo.
Cada uno tomó una biblioteca y analizó ligeramente si los artículos recuperados eran consistentes con el objetivo perseguido. Es así que algunas publicaciones se rechazaron en esta fase. Los resultados obtenidos por cada revisor se plasmaron en una tabla. Luego se unieron las 4 tablas, eliminando los trabajos repetidos e indicando la biblioteca origen. La tabla mostrada en esta diapositiva muestra el resultado de esa tabla, donde se puede observar el total de trabajos recuperados por biblioteca, los rechazados inicialmente y los que pasaron a la fase de revisión literaria. Posteriormente, se distribuyeron equitativamente los trabajos preseleccionados entre los 4 revisores, considerando, por un lado, que los trabajos fueran asignados a un revisor diferente del que lo preseleccionó inicialmente, y que cada trabajo fuese analizado por 2 revisores para minimizar resultados sesgados. Esto provocó para algunos trabajos verificaciones diferentes. En este último caso, se utilizaron las reglas de decisión definidas para tal fin. El proceso no fue sencillo, ya que no se detectaron trabajos totalmente vinculados a la problemática planteada, lo cual derivó en revisar nuevamente los artículos preseleccionados, resolviendo por último considerar artículos parcial o débilmente vinculados, resultando 10 hallazgos en total. Esto es lo que se muestra en esa tabla. Sobre los 10 artículos seleccionados, se procedió a la extracción y clasificación. En esta tabla podemos ver la cantidad de trabajos seleccionados por biblioteca. Scopus no aparece, dado que no se encontró ningún trabajo en ella, ni siquiera débilmente relacionado a la temática en cuestión. En esta tabla se puede observar que la mayoría de los hallazgos, 6 de 10, corresponden a artículos de conferencias, seguidos por 3 de journals y un capítulo de libro. Respecto a los años de las publicaciones, si bien el rango inferior de búsqueda fue el año 2000, recién en el 2009 se encuentra una publicación y después, desde el 2013 en adelante, una o 2 en forma constante. En cuanto al país de origen, se consideró el de sus autores. Si eran varios, se tomó la nacionalidad del primero o de la mayoría. La tabla muestra que un gran porcentaje de los estudios, 4 de 10, corresponden a investigaciones de la India. Estados Unidos aporta 2 y los restantes, Brasil, Eslovaquia, Malasia y Singapur, 1 cada uno. A continuación, se responden las preguntas de investigación definidas. Comencemos con la primera. Los datos utilizados para el estudio, ¿qué origen tienen? ¿Incluyen datos provenientes de redes sociales? ¿Qué tipo de datos son? En cuanto al origen, se clasificaron en datos provenientes de organismos públicos, privados o mixtos. Según la semántica de los datos, en datos referidos a tráfico aéreo, accidentes, alertas, sensores y de mercado, entre otros. También se los clasificó según el tamaño de la muestra y la cantidad de fuentes utilizadas. En general, podemos advertir que los datos analizados provienen fundamentalmente de organismos públicos de Estados Unidos y analizan básicamente datos relativos a accidentes, tráfico aéreo y mensajes de alerta, ya que el objetivo que persiguen es evitar accidentes aéreos. La única información relacionada al tamaño fue la cantidad de años considerados, y en ese aspecto el 50% de abarca datos de más de 1 y los restantes entre 1 y menos de 1 año. Inicialmente se consideró apropiado analizar el tipo o formato de los datos fuente, es decir, si se utilizaron datos de archivos CBC, TXT, JSON, XML, etc. Sin embargo, esa característica no fue mencionada en ningún artículo. Además,
no se encontró ningún trabajo que analizara datos de redes sociales. La segunda pregunta de investigación refiere a los algoritmos, métodos o técnicas utilizados. En orden decreciente fueron, primero, con 5 artículos cada uno, métodos estadísticos y numéricos y de regresión, y árboles de decisión, dentro de la generación de modelos predictivos. Le siguen procesos de jerarquía analítica, descubrimiento de patrones y reglas de asociación, con el objetivo de predecir o prescribir comportamientos. Por otra parte, los artículos analizados no mencionan el empleo de técnicas de extracción y limpieza de los datos, tales como filtrado, detección y eliminación de datos espurios, el rellenado de datos ausentes o la reducción de dimensiones, entre otros. La respuesta a la pregunta de investigación, ¿cuáles son los tipos de resultados que presentan los estudios encontrados?, es como se puede observar en la tabla, que los resultados de los trabajos van más allá de lo puramente descriptivo. Se utilizan técnicas exploratorias en un único trabajo. La mayoría de los estudios, en 9 de 10, presentan resultados predictivos y 2 de ellos prescriptivos. Esto manifiesta que los hallazgos se centran en problemas que atañen a la analítica de negocios principalmente. En cuanto a los resultados de la pregunta de investigación 4, los hallazgos presentan resultados de aplicar técnicas o recursos para la descripción o visualización de la información. ¿Cuáles? Como se puede notar, todos los hallazgos utilizan tablas para mostrar sus resúmenes estadísticos y algunos otros descriptores. Las técnicas de visualización simple se utilizaron en 9 trabajos, las cuales fueron gráfico de barra, gráfico de dispersión, diagrama de caja y bigote y gráfico de líneas. Y en 2 trabajos se aplicaron técnicas de visualización multivariable como gráfico de superficie 3D y mapa de calor. Y otras técnicas de visualización como curvas características, operador receptor y gráfico de estructuras jerárquicas, fueron 3 los hallazgos en ellos. En cuanto a la pregunta de investigación 5, ¿se espera alguna herramienta, se especifica alguna herramienta, software de análisis y procesamiento de los datos? ¿Cuáles? De los hallazgos considerados y teniendo en cuenta detalles de las herramientas o software empleados, se puede observar que 7 de las publicaciones especifican al menos una herramienta o software de análisis y procesamiento de datos, como se muestra en esta tabla. De ellos, 2 publicaciones utilizan Weka y 5 paquetes específicos de procesamiento estadístico. Hay 3 trabajos en los que no se indican las herramientas o software utilizados durante la investigación. Al comenzar el trabajo, cuando se hicieron las búsquedas preliminares con el fin de descubrir vocablos, conceptos, sinónimos, etc., se vislumbró que había poca bibliografía científica relativa a la temática de estudio en el dominio elegido. De hecho, esto influyó en la definición de las cadenas de búsqueda mostradas al principio de esta exposición. La revisión literaria realizada permitió corroborar esta percepción original. De hecho, no se encontró ningún trabajo científico totalmente inherente a la temática propuesta. Consecuentemente, se puede afirmar que se ha encontrado un nicho de investigación interesante y, por ende, justificaría emprender una investigación más profunda. Esta situación también desencadena interrogantes. ¿Por qué hay tan poco publicado? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué pasa con los datos que no se registran? ¿No son de fácil acceso? ¿Estamos buscando en lugares incorrectos? Sin embargo, se encontraron trabajos muy interesantes que emplean técnicas y herramientas de inteligencia y analítica de negocios en problemáticas de la aeronáutica, fundamentalmente relacionadas a la prevención de accidentes. Varios de ellos analizan datos públicos de distintas aerolíneas provenientes del sistema de datos de accidentes e incidentes de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
Estos hallazgos fueron considerados en la presente revisión para poder dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. Muchísimas gracias.